Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 86 en numeración normal y número 85 en numeración computacional. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto de un punto de vista un poco más humano y extendido porque estamos en Code Time. Sí, pido mil disculpas por no haber hecho el episodio de Script Time la semana pasada. Lo iba a hacer, pasaron ciertas cosas entre trabajo y todo y hasta la hora que terminé como que no iba a estar grabando hasta tarde, falta de batería, etcétera, etcétera. Y ya cuando me di cuenta estaba a mitad de fin de semana y ya era como un poco tarde y prefería lanzar el episodio de Script Time directamente a medio de semana. Así que puede que tengamos doble episodio de Script Time esta semana si no me cuelgo. Si no, como que voy a ir acumulando. La idea es hacer el episodio de Script Time que había sugerido Jesús. Me parecía interesante el tema y otro episodio más que también voy a pensar en hacer. Por lo menos uno esta semana tiene que ver. Si hay más de uno, muchísimo mejor. Pero la verdad, un gusto estar otro lunes acá compartiendo el camino de la programación visto de un punto de vista un poco más humano. Con una pequeña diferencia a lo que son los episodios normales, que ahora la voy a pasar a explicar. Pero bueno, vamos a hacer un experimento con eso y voy a saludar a los que se hacen presentes en el chat. Por si alguno no lo sabe, usted puede ser parte de esta locura y participar en vivo gracias a un chat que tenemos en Spreaker. Si usted quiere participar, simplemente entra en Spreaker, en el en vivo a las 11 de la noche, hora argentina. Y ahí puede escribirse, tiene que loguear con una cuenta, la cual puede crear con su correo electrónico. O si no le interesa poner correo electrónico, puede poner directamente Facebook, Google Plus, la cuenta de Google o Twitter y ya con eso le vale como autenticación. Así que bien, ya teniendo toda esta bonita introducción, vamos a saludar a los que se hicieron presentes en el chat ahora al principio y espero que se vayan agregando mucho más a lo largo del episodio y también se le agradece a los que escuchan el podcast en diferido, ya que gracias a todos el podcast es posible. Así que empecemos a saludar. Saludamos acá a Jesús Martínez Mendoza que dice: caballeros, buenas noches. Hola Jesús, ¿cómo está? A lo cual yo le hice un pequeño comentario como: hace como una semana que no nos vemos. ¿Cómo pasa el tiempo, Anduve bastante colgado últimamente y pido disculpas por eso. Cuestiones personales. Trato de hacer lo que se puede y bueno, vamos viendo cómo coordinar el tiempo. Saludamos acá a Mefi que dice: hola jóvenes, ¿cómo están? Hola Mefi, ¿cómo estás? Un gusto verte en serio acá en el chat y espero que estés muy bien. Un abrazo grande te mando, che. A ver quién más se hace presente. Dice Mefi acá: gracias David, acá todo tembloroso pero bien. Dios.
Dice acá Jesús, y yo estoy estresado, encontré un Samsung con Android 2.3.6 y Dios, es un mal sistema. Y es una versión vieja, Jesús, es normal. Dice Mefi, ¿cómo te fue con el temblor? Acá a mí me agarró abajo del metro, los temblores, dirá Jesús. A ver, acá están hablando de los temblores, a lo cual voy a hacer una referencia ahora. Saludamos acá también a Friki Guru, dice... ¿Qué dice banda? Hola Friki, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y un gusto verte otra noche acá, compartiendo un buen momento. Acá dicen si se cortó. Ay, consola Spreaker, gracias por darme estos gustos. A ver, ahí se tendría que estar escuchando. La consola Spreaker anda entre la mala conexión de internet y el mal funcionamiento de la consola Spreaker, así andamos. Acá saludamos acá a Marcos B. Espinosa, que dice, saludos, ¿me perdí de algo? Los saludos principales, pero ya estás acá, justo te saludé a vos, así que no perdiste nada. Y nunca se llega tarde, siempre se puede volver a escuchar y la verdad da gusto verlos acá. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Perdón, antes de eso una mención impresionante, lo que está pasando tanto en México con los múltiples temblores y réplicas que están habiendo ahora, lo que pasó en Centroamérica con el tema de los huracanes, es como que toda la zona está, todo por aquellas zonas, en realidad por todos lados, pero en este momento las que están más comprometidas es la parte de Centroamérica y Norteamérica, por la parte de México, también un poco de Estados Unidos, pero es impresionante cómo está siendo atacada la zona y la verdad, fuerza lo único que puedo decir y se van compartiendo en las redes sociales la información para donaciones a la Cruz Roja y a las entidades correspondientes y la verdad que no queda más que darle para adelante. La verdad me da gusto ver la fuerza que tienen por lo menos los pueblos en esos momentos de unirse y darle para adelante, ignorando otras cosas. Da mucho gusto y da disgusto ver otras discusiones totalmente inútiles en esos momentos. Pero bueno, no puedo decir menos que fuerza y que le den para adelante. La verdad me da gusto, ya les digo, ver el esfuerzo que dan los pueblos para tratar de superar los eventos como estos. Así que bien, volviendo al programa, acá saludamos a Damián Tiscorne, dice, buenas noches, ¿cómo va? Hola Damián, ¿cómo va? Espero que estés muy bien. Perdón por el toque un tanto serio de golpe o solemne, pero era una mención que tenía que hacer. Dice acá Friki, falta el cometa. No lo mencione, que no vaya a ser que venga. Dice, puede haber temblores, inundaciones, huracanes, lluvia, pero lo único que tendrá que esté aquí escuchando el podcast será que se vaya la luz o el internet. Me da miedo y gusto a la vez. Gracias Jesús. Se agradece. Y bueno, vamos a comenzar con el podcast de hoy. ¿Y de qué se trata el podcast de hoy? Bueno, hoy quiero hablar sobre algo que ya hice mención en el episodio anterior, sin saber si podía comprometerme o no a hablar, pero creo que sí puedo porque terminé de leerlo justo. Y la idea era hablar sobre un libro que he leído basado en una historia que ocurrió, de hecho escrito por la misma persona que estuvo en esa investigación, que es sobre un astrónomo que estuvo persiguiendo un hacker y la verdad que el libro está muy bueno. Así que ya habiendo dicho eso, el libro se llama El huevo del cuco. Con esto me despido y será hasta la próxima. No, ya hablando en serio. No, perdón, me tenté. Muy mal chiste. Me tenté, perdón. A ver, acá dice Friki, ¿cómo está ayudando la tecnología en estos momentos? Me impresioné cómo en segundos crearon varias apps mexicanas para localizar desaparecidos. Sí, eso es algo que da gusto. Acá Jesús pone un emoji con los ojos abiertos. Anda, me equivoqué porque este literal. Qué peña, Dios. La idea no es lo normal del podcast hablar de un libro, pero esto justo va sobre una cuestión sobre ciberseguridad. Una persona que en sí no tenía mucho que ver con el tema de la programación ni nada de eso, pero empezó a desarrollar aplicaciones o pequeños scripts para facilitarse la vida y poder capturar también a un hacker y me pareció bastante interesante y se puede hacer la prueba. Para ser sincero, el libro lo terminé de leer a ver, como completamente, incluyendo ya el epílogo y todas las menciones extra, 40 minutos antes del podcast, así que sepan entender que no haya estructurado algo lo suficientemente bien. La idea es hablar del libro, no spoilear mucho sobre la historia y que vayan e investiguen a ver de qué se trata. Acá dice, yo dije, ¿qué pasó acá? Un salto en el tiempo.
Dice, yo sigo esperando el Buscamina de boliche, está en desarrollo, tiene un pequeño bug que depende, depende y de vez en cuando te aparecen algunas cosas indeseadas, pero se está perfeccionando, ya casi lo tenemos Memphis. Acá dice Jesús, espera una semana, dice, no fue David por un momento. No capté, dije, ¿y ahora? Perdón, no pensé que iban a caer. Era muy malo el chiste, pero... ah, ya volviendo al tema, el libro del que estoy hablando se llama El huevo del cuco, cuyo nombre puede no indicar mucho, de hecho, no indica mucho el nombre. El nombre inglés The Cuckoo's Egg, el huevo del cuco. La traducción la hicieron bien, por fin, una vez que traducen algo como la gente. Y ahora voy a hacer mención de por qué se habla del huevo del cuco, por qué el nombre. La historia primero va alrededor de un muchacho en aquella época, Clifford Paul, también conocido como Cliff Stoll, que nació el 4 de junio de 1950, hace un ratito. Es un astrónomo estadounidense, es también autor y profesor. Lo de astrónomo es lo que estudió, autor, se dedicó a escribir por lo menos 3 libros, además de sus respectivos informes y su buen diario, el cual relata cómo fue capturando al hacker, como tal, los avances que hacía con el hacker. El primer libro por lo menos que tengo conocimiento que escribió justamente es este, que hace referencia a su proceso de investigación de un hacker en la década del 80, si no me equivoco, año 85. A ver, perdón, voy a hacer una interrupción acá. Jesús Martínez dice, fue un buen chiste, es bueno refrescar la idea del podcast. Las dinámicas, sí. Calcular que es un buen chiste. Yo estoy seguro que si hubiese hecho eso en la calle me viene alguna piedra o algo encima. Dice, yo les recomiendo Crear o Morir de tu paisano Offenheimer. Bien. Acá Memphis dice, cosa rara después del temblor. Jesús Ani dando la reseña del iPhone X y David un libro, se acaba el mundo. La noche no es para tanto. Pero la idea era hablar de este tema. Me pareció interesante, o por lo menos me gustan este tipo de libros y es una buena mención. Hay que organizar el bot de Code Time. Bien traducido. No es que en la película de los Estados Unidos se llama It, traducido al español, el payaso asesino del mal malvado rompe. ¡No! No, pero más o menos. Hay veces que se toman literalmente los títulos. Hay veces que los títulos no requieren de traducción y los traducen. Y en este caso, la traducción estuvo bien hecha. Y el libro está bastante bien traducido, de hecho. Yo leí la versión traducida, está muy, muy interesante. Perdón. La investigación que realizó él no fue en el 85, fue en el 86. Estuvo trabajando como administrador de sistema en el Lawrence Berkeley National Laboratory, o Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley. La idea de este muchacho era estudiar astronomía y bueno, después por una subvención que tenía, iba a trabajar en la parte de astronomía de la universidad, perdón. A lo cual en aquella época tenemos que considerar ciertas cuestiones de contexto que hoy en día uno diría, es ridículo. Sí, pero en aquella época no. Estamos hablando de plena década del 80, ya pasando mitad de década, cerca del mes de agosto, septiembre por ahí. Y lo interesante es que el poder de cálculo en aquellos tiempos no era muy avanzado y de hecho las computadoras eran bastante acotadas en cuanto a su poder. Aún así, esta era una de las primeras, era una de las grandes supercomputadoras, la tenía en la Universidad de Berkeley. Tenía computadores de gran procesamiento, perdón, voy a tomar un cachito de agua, si no como que me atragantó. Ahí está. Dice acá, nuevo récord, recién llega la notificación de Spreaker. Bien, se tarda un poco, pero aún así mejor. Y bueno, él trabajando en la parte de astronomía, uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto con un hacker? La cuestión de que las computadoras en aquella época, como dijimos, son acotadas, y las computadoras a nivel universitario suelen ser utilizadas para cálculo, por su poder de cómputo. Estamos hablando de una época en donde acceso a la red no es como la que tenemos hoy en día, era mediante dial-up, conexiones directamente. La época de ARPANET, estamos hablando, de MILNET, al cual vamos a hacer referencia ahora en un momento. Eran computadoras a las cuales había que pagar para obtener acceso. De hecho, hoy en día sigue siendo más o menos así, nada más que el poder de cálculo es mucho mayor. No podemos comparar una supercomputadora de aquella época con una supercomputadora de hoy. De hecho, una computadora normal, medianamente potente, ya supera con creces una computadora de aquella época.
No hablemos de una supercomputadora como la que tiene Google, algunas agencias que piensan en nuestro bienestar. Pero hay que considerar eso. Ahora bien, el poder de cómputo era pago. Y uno diría, ¿para qué quiere un físico o matemático poder de cómputo? Hay muchas demostraciones matemáticas que no salieron porque sí, sino que pudieron ser calculadas gracias a cómputo. O sea, gracias a grandes ordenadores y la configuración de buenos algoritmos, se ha logrado demostrar incluso teoremas y propiedades de forma bastante reciente y se sigue haciendo. Es una ayuda, ya hoy en día se sigue utilizando, aunque por alguna razón muchos de los que trabajan en esa área programan en Fortran o COBOL y no entiendo el por qué. No es tan complicado aprender otro lenguaje, pero no, utilicemos Fortran porque nos parece copado. Bueno, también hay que entender que los sistemas son de aquella época, ¿no? Pero aún así se siguen escribiendo en esas cosas y no en lenguajes más recientes. Acá dice que no usas Windows Mobile también, lo único que hace bien. A mí no me avisa que haya podcast, seguro que aún no empieza. Hoy salió High Sierra, sí, de hecho hubo una notificación, una nota en bandai.com. Por fin escribí algo en banda, che, hacía tiempo que no escribía. Hoy un día de loco, corto el programa antes, escribo una nota para banda. Es una locura. Pero sí, ya salió y de hecho lo tengo descargado. Próximamente video en YouTube explicando cómo funciona todo. Ya tiene un error de seguridad desde las betas, según dicen. Mac no es el sistema más seguro, de hecho. Las cuestiones del kernel no la tienen muy bien. Hay ciertas cuestiones que no me gustan y su super seguridad es fácil de vulnerar. Hay formas de protegerse, obviamente, pero aún así todo sistema vulnerable y Mac no es el que se caracterice por ser el más protegido, ya que Apple lo actualiza cuando quiere. Incluso Microsoft y Linux actualizan mucho antes. Tiene actualizaciones todo el tiempo. De hecho, últimamente Microsoft tiene una tendencia a actualizar todo el tiempo. Es insoportable. En Linux es otra cosa porque yo puedo elegir el momento. O sea, apenas lo aprendo. Pero en el caso de Microsoft es denso y que anda actualizando todo el tiempo. Dice, wow, no lo he instalado, recién descargué, pero prefiero instalarlo de cero. Lo haré el fin de semana, perfecto. Esa es una muy buena opción. Yo también quiero hacerlo. Van a haber varios videos al respecto, perdón por desviarme el tema, pero me parece interesante hablar de ese tema en un par de videos. Volviendo a Cliff, nuestro querido astrónomo. Él estaba encargado parte de la contabilidad y en la parte técnica de... Es como sin saber programación, dicen, bueno, vas a tener que ayudar a los astrónomos a crear programas, a lo cual en ese tiempo estaba como, bueno, no tengo ni idea qué hacer. Hablemos del tiempo en que existía el sistema VAX, cosa que quedó obsoleto. Se utilizaban terminales Unix. Hoy en día vienen cosas Unix-like o derivados de Unix. Estamos hablando de Unix como tal, de hecho la versión de Berkeley. Acá dice Héctor David Rodríguez, bastante tarde pero llegué. Nada, llegaste, eso es lo importante. Después lo de tarde se soluciona escuchando de nuevo la parte que te perdiste y fin. No se llega tarde. Gracias al internet tenemos la posibilidad de revertir el paso del tiempo solamente en esto, no en la vida lamentablemente, y poder escuchar el resto. Un detalle curioso, cada que Apple saca algo, mi Lumia recibe la actualización. Se llaman Apple y Microsoft. Y bueno, Microsoft anda diciendo que ama Linux. Le gustan los usuarios de Linux, que es diferente, pero bueno, dejémoslo ahí. Nuestro querido amigo el astrónomo, que en aquella época trabajaba en los sistemas y ayudando sin saber mucho en el área de informática, bueno, descubrió gracias a un compañero de trabajo, una pequeña discrepancia en los sistemas de contabilidad. Estamos hablando que también las computadoras, la hora de procesamiento tomaba unos $300 como costo. Había una discrepancia de 75 centavos a fin de mes. Había una discrepancia de 75 centavos, perdón. Yo diría, ¿qué son 75 centavos? Bueno, esto va a llevar a un montón de cosas. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿para qué uno quisiera poder de cálculo? Y para hacer este tipo de demostraciones y para facilitar mucho el trabajo. Era algo muy preciado y bueno, $300 la hora, hablemos de eso. Y había una discrepancia de 75 benditos centavos. No es mucho dinero que uno diga en esa... Hoy en día 75 centavos de dólar sería más dinero. O sea, si lo transformamos al dinero actual sería mucho más. Entiendo que en esa época la caída de la moneda no era tan grande y tenía su poder, pero aún así eran 75 centavos versus $300 que era una hora. Y eran varias horas de cálculo que se utilizaban y eso era un problema. A ver, voy a tratar de leer uno de los pedacitos del libro que justamente es donde comienza
todo esto. Acá dice Friki también con BSD, exacto, y de hecho ahí es donde viene una de las claves del libro. Yo trabajé con Solaris hace como 10 años atrás. ¡Qué tiempo! Acá las computadoras de Berkeley, justamente por su nombre, utilizaban BSD, la variante de Unix BSD, justamente de donde piensan que viene la B, Berkeley. Tenía sus diferencias, incluso algunos comandos, y da la curiosa anécdota de que la queja de AT&T era que la versión de Berkeley andaba mejor. El sistema creado en AT&T, en los Bell Labs, y funcionaba en muchos aspectos mejor la versión de Berkeley. Pero bueno. A ver si puedo encontrar el pedacito de texto. Perdón si me trabo. Entre los 4.000 empleados del laboratorio, aproximadamente una cuarta parte utilizaba los ordenadores principales. Todos los días se hacía el balance de esas 1.000 cuentas, cuyos saldos se conservaban en la memoria del ordenador. A $300 por hora de computación, nuestra contabilidad tenía que ser exacta, por lo que contabilizábamos cada página que se imprimía, el espacio de todos los discos y cada minuto de procesamiento. Un ordenador independiente compaginaba dichas estadísticas y mandaba cuentas mensuales a los departamentos del laboratorio. Y así fue como, en mi segundo día de trabajo, Dave entró en mi despacho, mascullando algo sobre un hipo en el sistema de contabilidad de Unix. Alguien había utilizado esos segundos de computación sin pagar. Los libros del ordenador no acababan de cuadrar. En la cuenta del último mes, de $2.387 había un error de 75 centavos. Esta es una cita textual del libro o la versión traducida del libro. Y uno diría, ¿qué son 75 centavos? Bueno, debido a esas discrepancias, el muchacho se puso a investigar al respecto y encontró con que había una persona que se logueaba de forma no autorizada por un par de segundos. O sea, eran muy pocos segundos. Cuestión de que la contabilidad eran 75 centavos de diferencia a fin de mes. De 2.378, si no me equivoco, déjeme... 2.387, perdón, casi. Al revés una cifra. De $2.387 habían 75 centavos de diferencia. Que una idea no es nada. Y de hecho eso causó problemas más adelante de hablar sobre los 75 benditos centavos. Pero se dio cuenta que alguien estaba accediendo sin autorización y sin pagar a lo que es el tiempo de cálculo o de uso de la máquina. Esto llevó a empezar a investigar un poco más a esta persona y se terminó dando cuenta de un dato curioso. Esta persona no solo que utilizaba la computadora, sino que utilizaba su cuenta para, entre comillas, infectar. No podríamos llamarlo infección como tal, pero sí utilizaba su cuenta para... Ahora voy a hablar de una brecha que había en Emacs, y voy a explicar qué es Emacs de paso. Y con eso se otorgaba permisos de administrador y a partir de ese momento no pagaba nada porque se deslogueaba con la cuenta y como era administrador era capaz de borrar los archivos de contabilidad. Lo cual es bastante grave. Acá dice, esos sí son buenos controladores, economistas, no sé, que no dejan cabo suelto. Acá la cuestión es que le hacían más lío que otra cosa y como bueno, vamos a ver qué hay detrás. La mayoría estaba como, bueno, son 75 centavos. Y muchos dirían, bueno, dejemos, son 75 centavos. Si hubiese dejado por esos 75 centavos, la historia hubiese sido muy diferente. De hecho, eso llevó a descubrir justamente este usuario que se estaba metiendo sin permiso. Y además de eso estaba obteniendo permisos de administrador. Esa es la razón por la cual no se registraba su uso. En realidad el usuario utilizaba mucho más la máquina de lo que figuraba en la contabilidad. Emacs es una herramienta que ya lleva sus buenos años y sigue viva hoy en día, se sigue utilizando. De hecho, es conocido como uno de los tantos editores clásicos basados en texto, no basado en interfaz gráfica como ser Atom, Sublime Text, cuestiones así. De hecho, me estoy acostumbrado a utilizar Emacs. Está interesante, está su contraparte también Vim, es como la eterna discusión Vim versus Emacs. Existen otros, pero esos son los más grandes. Emacs fue desarrollado por GNU, muy conocido también por la Asociación de Software Libre, y tiene mucho más, Richard Stallman y muchas cosas más. Y Emacs en esa época tenía un pequeño agujero de seguridad. ¿Cuál era el agujero de seguridad? Uno mediante Emacs, que es un editor de texto, que en ese tiempo era un editor de texto, pero con el tiempo le fueron agregando un montón de características al punto de que es casi un sistema operativo pequeño. Pues acá dice Friki, me quedo con WordStar. También es otra opción.
Emacs es bastante personalizable, pero al principio tiene como su demora. De última, si querés ser bien cabeza, puedes utilizar Nano, el buen bloc de notas en base a consola de GNU. Eh, bueno, cuestión de que utilizaba Emacs con un agujero de seguridad. Emacs, como ya dije, no era solamente un editor de texto, ya llegaba al punto de un mini sistema operativo donde uno puede crear ciertas funcionalidades gracias a un lenguaje llamado Lisp, derivado de Lisp Processing, procesamiento de listas. Era un lenguaje basado en listas. Me recuerda un poco a funciones recursivas de listas y su definición. Es muy personalizable y tiene un montón de características. Uno puede hacer casi lo que quiera. De hecho, la queja de algunos es como que no puedo ver el correo electrónico de forma adecuada acá, pero si no, mi vida sería en torno a Emacs y lo utilizaría como sistema operativo. Algunos. Aquí dice Freaky Guru, Notepad. Ahorita mi editor por preferencia es Sublime Text. Sublime Text y Notepad no son malos. Lo que no me gusta por ahí tanto de los editores en base a interfaz gráfica es el tema del espacio, cómo lo administran. La ventaja que me brindan Vim o Emacs es una distribución más adecuada. De hecho, yo tengo que poner la letra grande por problemas de vista. Y en una notebook poner letra más grande implica que probablemente la interfaz gráfica entre todos los banners y toda la porquería que tiene un editor termine ocupando bastante espacio de forma inútil. Y ahí es donde programas basados en texto me vienen bien porque simplemente ocupo toda la pantalla y tengo una sola línea en la cual escribo cosas. Entonces en esa línea pongo los comandos que son necesarios y además que tengo la ventaja que funcionan en computadoras con muy bajos recursos. Al punto que las conocidas acá en Argentina como Cristinet o las computadoras que entrega el gobierno anterior funcionan bien. Que es mucho hablar que esas cosas funcionen bien. Son netbooks muy acotadas. Esas son ventajas del encuentro, cosa que por ejemplo si pongo Atom o Sublime Text son aplicaciones mucho más pesadas, por no mencionar de que Sublime Text es de pago, aunque muchos lo consiguen de una forma muy dudosa. No entiendo cómo lo conseguirán. Hay veces que pueden evitar el pago, es raro. Acá dice, nota, llevo 24 minutos tratando de instalar una app en Android 2.3.6 y sigue con el su install. A lo cual Memphis le contesta, también Jesús, ¿de qué museo sacaste ese teléfono? Ah, sí, pasa. A mí ahora el que es de mi preferencia es Atom. Es gratuito y le agrego un montón de complementos. Pero estoy tratando de migrar a lo que es Emacs por lo menos para la computadora portátil y la verdad me está viniendo bastante bien. Por no mencionar que como editor de texto plano utilizo Nano fantástica, de forma fantástica. No pesa nada, no necesito ni siquiera interfaz gráfica. Nano también va bien. La única cosa de Nano es bastante acotada en la funcionalidad, es un bloc de notas. No le pidas más, no tiene autocompletado y todas esas cosas, pero es bueno para comenzar. Volviendo al libro, nos fuimos bien por las ramas. Emacs tenía un agujero el cual permitía, entre otras cosas, y que sigue permitiendo al programa como tal, explorar archivos. Entre esa exploración de archivos permitía escribir en secciones del sistema de acceso restringido, cosa que el mismo Windows y Linux hoy en día restringe como acceso denegado, a esta parte no puede acceder. En Linux con sudo o con superusuario puedes acceder a otras partes, aún así hay ciertas regiones restringidas. Ya he intentado borrar procesos así como así escribiendo sudo rm y en la carpeta proc y no funciona. Hay mejores formas como kill y cosas así, pero necesito permisos para poder manipular ciertas cosas. Lo que hacía Emacs era permitir escribir en regiones restringidas cierto código, entre ellas los usuarios, con lo cual el sistema Unix, cuando volviese a leer esa sección de memoria en la cual se fijan los usuarios, iba a revisar que ese usuario con el cual el hacker se logueaba luego tenía permiso de superusuario, y ahí el nombre, el huevo del cuco, o del cuco, perdón, de Cuckoo's Egg o el huevo del cuco. El cuco tiene la peculiaridad de que es un ave que va al nido de otra ave, toma uno de los huevos, pone el suyo ahí. Entonces, básicamente ese huevo es empollado o incubado por otra ave. Es un parásito. Lo que hace esta ave cuando nace o cuando se rompe el huevo, nace este nuevo cuco, es deshacerse del resto de los huevos existentes en el nido y o competencia existente, ya sea otra ave u otro cuco. El que es más fuerte gana, básicamente es un buen parásito y destroza todo. Acá se le llama el huevo del cuco justamente porque se utiliza esta vulnerabilidad para hacer que el usuario se pueda loguear como administrador. Entonces, ¿cómo funciona? Escribe parte de la memoria que no debería estar escribiendo.
el sistema operativo eventualmente va a reconocer esa sección y decir, ah, cierto que este usuario tiene permiso de administrador, entonces se loguea con alguna cuenta robada. Y ya una vez que tiene esto, es superusuario. Y cuando es superusuario hace lo que quiere. Entre esas cosas, borrar todas sus huellas y empezar a hacer de las suyas. Acá dice... uso para ir a la uni Memphis, el iPhone lo guardo, ese saco en el transporte, que no me lo roben, intento ver un video en MP4 pero no puedo reproducirlo. Dice, interesante truco Jesús, sí, la verdad es muy bueno. Bien Jesús, más vale prevenir que lamentar, sí, perdí mi iPhone 4S hace muchos años, mejor me cuido. Yo espero con ansias un smartphone para developers. Ah, eso sería interesante. Igual es un smartphone, es como que no me termina de convencer la idea. Dicen que Apple con todas sus cositas lo hace, incluso el iPad sirve para programar. Sigo prefiriendo definitivamente una computadora, me es mucho más cómodo. Es algo con lo que me siento más cómodo y puedo hacer mucho más que un iPad y un teléfono por ahí restringe. Aún así es interesante la característica. Existen sitios web que permiten, algunas aplicaciones que permiten hacer cosas mínimas, pero lo permiten, así que en ese aspecto tenés algo, friki. Pues yo tengo uno que... Acá me está hablando de su querido teléfono de tapita. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con este hacker? Este hacker uno diría, bueno, es una persona normal, a lo cual nuestro querido astrónomo utiliza ciertos recursos como ser impresoras, y lo que hace es imprimir el tráfico de la red. El problema es que vienen por 50 cables posibles. Solución, robate 50 impresoras de los laboratorios, a lo cual después tiene que dar explicaciones al respecto, de los cuales la mayoría reportaron un tráfico muy simple, de 1 o 2 hojas, hasta que una creo que reportaba como 28 o 29 hojas. Lo cual significa había unas líneas mucho más activas. Era un momento que no había nadie logueado. Eso era durante la noche. A lo cual el astrónomo se da cuenta de que lo que está intentando hacer esta persona es acceder con Emacs. Justamente se loguea y ahí entiende el por qué, cómo esta persona se puede loguear. Ahora, ¿qué es lo que hace esta persona? Gracias a que el cifrado no era algo muy popular en aquella época y se tenía mucha confianza, podías ver lo que había en el tráfico de forma muy sencilla. Hoy en día con el cifrado se complica un poco más. Pero una de las cosas que podías hacer con el leer el tráfico, ver lo que hacían. Recordemos que eran tiempos de terminales, todo mediante consola, olvidémonos, ¿no?, de interfaz gráfica de usuario. Y con eso veía que, por ejemplo, se empezaba a conectar con computadoras del ejército. Y ahí es donde la cosa deja de ser graciosa. Primero exploraba toda la red, se fijaba que no hubiese nadie conectado. Y en base a eso, bueno, empezaba a actuar. Se trataba de conectar a todos los lugares que podía. Se metía a computadora del ejército. Y uno decía, ¿cómo se mete en computadora del ejército? ¿Tan desprotegido era la cosa? Bueno, la cuestión es que hay que considerar la época. Estamos hablando de ARPANET. ARPANET era un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para prevenir que un ataque soviético, entre otros posibles ataques, dejara sin comunicación al país. La idea es tener una forma descentralizada de comunicación, lo cual conocemos hoy en día como Internet. ARPANET fue descontinuado en el 90, pero aún así en eso se basó el Internet, son un montón de computadoras conectadas. Y la idea era que, bueno, si se destruye buena parte de la infraestructura de telecomunicaciones a nivel de los Estados Unidos, se pudiera seguir utilizando la red para comunicar el resto. A diferencia de una central telefónica, que uno, bueno, ya sé dónde está la central telefónica, la destruyo, ya dejé todo incomunicado. Ahora, la cuestión de ARPANET era justamente evitar eso gracias a hacer un sistema descentralizado. En esa época también existía lo que era Milnet, que era la red exclusiva del ejército. Pero pasar de ARPANET a Milnet y de Milnet a ARPANET no era algo muy complicado, estaba todo conectado. De hecho, vos podías estar en ARPANET, que era la parte dedicada más a la cuestión académica, y de ahí pasar a Milnet, que era la parte militar, no clasificada, pero era información militar. Y justamente el libro describe, aunque la información no fuese del todo clasificada, y la información clasificada estuviese bien protegida, había un problema. En base a ciertas noticias podían sacar conclusiones que hoy en día se aplica como ingeniería social. A ver, los Estados Unidos están invirtiendo en una investigación sobre el uso de titanio como resistente a grandes velocidades y al calor. Y también hay otro que dice que Boeing está por fabricar nuevos aviones y algo de uso de titanio en aviones. La conclusión, bueno, Estados Unidos está por fabricar aviones supersónicos. Y así podían deducir información confidencial en base a información no tan confidencial. Y el problema es que este muchachito, o muchachita, no se sabía en esa época quién era, hasta por lo menos más adelante se cuenta quién es, qué es lo que sucede. Y esta persona empieza a investigar el ejército y se empieza a meter en cosas no graciosas, como la armada, como la base de diseño de misiles, se mete en varias bases militares, se meten en varias bases que se dedican al desarrollo de armamento.
y busca palabras inocentes como nuclear, bomb y cosas así, cosas que todo el mundo buscaría hoy en Google, sabiendo que el FBI la hacía cualquiera de esas agencias, le iban a ir a buscar. A ver, voy a leer algunos comentarios porque me estoy demorando. Yo pero con ese me fue un par de ver, pero igual yo tengo uno que... acá le ando preguntando Jesús. David, pero podrías conectar el smartphone al TV con mini PC y un teclado inalámbrico y voilà, programar desde donde sea. Eso sí estaría bueno, eso lo reconozco que sería bueno. Lo que sí le faltaría a un smartphone es más flexibilidad. O sea, sigue siendo acotado, aún así podés rutear y esas cosas. Pero de fábrica no es algo que vos puedas decir, hacer lo que quieras. Y el problema de un teléfono para developer es que no le vas a poner restricciones, extremadamente inseguro, y conociendo la inteligencia humana lo va a comprar. No, desarrollador, entonces yo como compro el teléfono soy desarrollador. Y es el colador más grande de seguridad. Aún así la idea es interesante. No la descarto. Dice, ya volvió. Wow. Yo soy por la... A ver... Saludos de Colonia, Roma. Saludos, lector, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un abrazo muy grande y un gusto tenerte acá. Dicen, ¿mueres todo en el final? No es ese tipo de historia, es una investigación. A ver, lector, gusto saludarte. Disculpe el tono al final del... para. Si quién se queda con el trono al final del libro. No es eso. A ver, cuando yo no quiero... Se sigue cortando David, se va y viene. Yo pues siempre uso el transporte. Dice, ¿qué es seguridad? A ver, ahí se tendría que escuchar un poco mejor. Bien, ya se nos está terminando el tiempo y la idea es no spoilear mucho, esto es lo interesante. Pero lo que me gustó del libro es que justamente cuenta cómo este astrónomo, que no tenía la más mínima idea, en una época donde eran muy de moda las cuestiones de los hippies y cosas así, esta persona tiene que empezar a pedir ayuda a las autoridades competentes diciendo, mira, están investigando o se están metiendo en sus archivos gracias a uno de los errores más grandes que se sigue cometiendo. Dicen que de la historia hay que aprender y que de los errores se aprende, pero Dios mío, no se aprende. El error tan básico era tener las contraseñas por defecto. Por ejemplo, usuario guest, que sería huésped, con usuario guest como o sea, guest, usuario y contraseña, o huésped sin contraseña, o root como usuario, el cual root le está dando una idea, tiene acceso de superusuario, o tener la cuenta de huésped con acceso a superusuario, o cuentas sin contraseña y cosas así. Habían cuentas que las contraseñas se saben, que por defecto los sistemas lo traían, a lo cual uno simplemente podía acceder. Después de tener el acceso de superusuario, listo, ya está, hacemos lo que queremos. A ver, admin. No admin como tal, pero cerquita. Sí es admin. Suena raro al revés. Si llamara el cucuo del... ¡No! Admin enter. Sí, de hecho esa era una de las posibles y lo relataba. Y el problema es que gracias a esa brecha de seguridad gigante, esta persona podía acceder. Bueno, después de pedir ayuda al FBI, que era la autoridad competente, el FBI respondía con una agradable respuesta, valga la redundancia, la cual era, no nos interesa porque no te robaron $1.000.000. La pregunta era, ¿te robaron $1.000.000? No, pero se están infiltrando información, no nos importa. Avísanos cuando te roben mucho dinero. La consulta fue también hacia la CIA, porque en un momento empezaron a ver archivos de la CIA, y el empleado de la CIA fue un poco más razonable y dijo, esto no está bueno, pero no nos compete, nosotros podemos resolver nuestro problema, pero no nos podemos meter en el tuyo. Y para poder saber de quién provenía el acceso a internet, había que llamar a la empresa de telecomunicaciones. Recordemos también que en esa época la comunicación era con dial-up. Era una llamada telefónica prácticamente. Había que pedir a la telco que avise o que notifique quién era el que se estaba conectando. Pero sin orden judicial no pueden dar. ¿Cuál es el problema con esto? El FBI era el único que podía dar la orden judicial de forma decente a nivel interestatal. Finalmente consiguieron luego de mucho una orden a nivel estatal, pero se dieron cuenta de que la llamada no venía del estado de California, sino que venía de Carolina y de otros estados posibles. Habían varios estados posibles. Y ese era un problema. No, la orden judicial se limitaba a California, no se iba a otros estados. Perdón, Virginia, no Carolina. Y eso era un problema grave. Entonces la única esperanza era que el FBI interviniera, lo cual el FBI respondía con la misma cabeza cerrada de no nos interesa. Después el muchacho se empieza a meter con gente de la NSA, con los OSI, con distintas instituciones militares a nivel de Estados Unidos, cosa que en aquella época los queridos amigos hippies no lo hubiesen visto muy bien. Aún así era lo que correspondía.
Y lo que sorprende de esta persona es cómo va utilizando distintos recursos para tratar de rastrear a la persona. Primero ve que la conexión no es muy grande, lo cual sería raro, porque si se conecta de la misma universidad, tenía que tener un acceso a una conexión ultra rápida. ¿Por qué entraría alguien por dial-up? Es mucho más lento. Después encuentra con que hace un ping y el ping le da elevadísimo. El ping es un eco, básicamente. Uno envía un mensaje y espera la respuesta. El tiempo que demora entre que se envía el mensaje y se recibe la respuesta es la demora del eco. En base al eco funciona como un sonar. Se puede establecer la distancia. El problema de la distancia es que uno puede hacer algo similar a lo que hace Thor o navegadores como esos, que van saltando de distintos puntos para mentir un poco y decir, bueno, recorrimos 250.000 kilómetros, en realidad hiciste una cuadra, pero hiciste varios saltos en el mundo para recorrer una cuadra. Y lo curioso es que esta persona va utilizando su ingenio. Entre esas cosas hace un ping y se da cuenta que el ping es elevadísimo. No es una gran señal, pero aún así es un dato. Empieza a utilizar comandos que no corresponde a lo que es el Unix de al Unix de Berkeley, que se utilizaba en la Universidad de Berkeley, sino que se utilizaba comandos para el Unix de AT&T, con el comando ps que sirve para ver los procesos en el momento, y utilizaba una flag que no correspondía a algo que la versión de Berkeley tenía. Entonces va viendo cómo la brecha de Emacs y otras brechas que va descubriendo, cómo el mal uso de contraseñas lleva a que se revelen un montón de secretos. Y ahí es donde está el problema. Y la cuestión, pequeño spoiler, pero no es la gran cosa, la idea es ver cómo lo descubre, porque esa es la parte interesante, ya que el libro al principio aclara un poco, es el tema de que el hacker era alemán. Hablemos plena Guerra Fría, hacker alemán. Algo no está bien. Aún así el FBI, cosas así, no le prestaba atención. Ahí yo lo ando escuchando. Intermitente creo que es mi ping de internet. Es mi porquería de consola Spreaker. O conexión de internet. Quede tranquilo, Jesús. Eso es buenísimo. Usuario admin y contraseña password. Pero ese es justamente el chiste del libro. Eso es lo que sucede. El ejército mismo cae en esa trampa estúpida. Y eso es un problema. Y el libro justamente relata la historia de cómo trata de capturar a este hacker. Cómo se va realizando toda la persecución, la investigación, la burocracia, la estupidez, la operación ducha. Sé que esto puede sonar muy raro, pero hay algo llamado Operación Ducha, se lo recomiendo leer el libro, ahí se van a enterar de qué se trata la Operación Ducha. Se van a enterar de qué es dormir abajo de una mesa de oficina y un montón de cosas más. Y el libro justamente trata sobre... Dice acá no se corta. Puede ser tu conexión, Jesús, entonces. Que van a escuchar de este libro. La verdad los recomiendo, por lo menos si les gusta la investigación y todo eso, dan ganas de saber un poco más. Y si saben algo de Unix o Linux, van a encontrar muchos comandos que van a conocer. Lo cual da más gracia. Aún así, si no están familiarizados con eso, no se preocupen, porque el libro se toma el tiempo de explicar para qué sirven esas cosas. Y así es como un astrónomo se convierte en un rastreador de hackers, que después se le viene en contra un poco porque los hackers empiezan a trolearlo. Pero un montón de cuestiones al respecto que no quiero spoilearlos porque el chiste es ver el proceso. Eso es muy interesante y la verdad que como que te intriga. ¿Y ahora qué hace? ¿O qué recurso utiliza? En un momento llega a utilizar poco más un mapa y empieza a hacer cálculos con un hilo y una regla para ver qué distancia podría estar. Haciendo pings a distintas partes de los Estados Unidos para ver cuánto era la demora y obteniendo toda esa información. La verdad, muy recomendable el libro. Traten de conseguirlo de forma legal. Aún así conozco que se puede conseguir de otras formas. El huevo del cuco o de Cuckoo's Egg. Y justamente se basa en el principio de la brecha de seguridad en Emacs. Y fíjense la diferencia que hubiese sido prestar atención o no a esos 75 centavos de discrepancia. Por cierto, saludamos a Adolfo Freddy. Perdón, me colgué en saludarte. La verdad que se lo recomiendo el libro. Ya se me está yendo el tiempo, mil disculpas por eso, pero quería recomendárselo y no dar más spoiler. Y creo que este es un buen momento para ir cortando. Muchas gracias a los que entraron en vivo: a Jesús Martín Mendoza, Friki Gur, Damián Tiscornia, Adolfo Freddy, Alector. A ver a quién más. A Memphis, obviamente. No me quiero olvidar a nadie. A Marcos B. Espinosa. A Héctor David Rodríguez. Y creo que con eso estamos todos. Perdón si no saludo a alguien. Ya saben que las redes sociales siempre están al final. Twitter, @Jordana, y correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Es mucho más probable que me comunique por correo electrónico que por cualquier otro medio, sinceramente. Dice Jesús, no has perdido de nada, solo un sorteo del iPhone X que hizo David y se lo ganó Damián. Rayo, me perdí, friki. Pero bueno,
Y les recuerdo que tengo un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero en Udemy. La nota está en bandai.com. Y de paso también les aviso que escribo para bandai.com y participo en el podcast desde la Barra de Abel. Si les interesa escribir para bandai.com, con mucho gusto se los recibe. Vuelvo a recomendar el libro, El huevo del cuco. Muy recomendable si les gusta la parte de investigación y un poco de tecnología. Está muy bueno. Y Ani, qué gusto que inicie de nuevo. Ahora está por comenzar de nuevo. Dame un minuto que se termina. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y se les agradece por estar esta noche. Si eso fue un poco redundante, vamos a tratar de hacer un segundo episodio de Scriptan. Y esta vez sí, nuestro Leo. Sí se termina el programa. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me comunican por interno. Con esto me despido y será hasta la próxima. Ay, pásense por mentes literales.